It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 25, which is part of the series called Traveling Chronicle. In this episode, I use the journalistic chronicle genre to teach you vocabulary related to nature and travel. I will do this while eating exotic dishes and visiting different places in the Amazon rainforest in Colombia. By the way, did you know that 400 indigenous groups live in the Amazon speaking 300 different languages? At the end of this episode, I will interview a native of the Ticuna ethnic group who will also teach us a little bit of his dialect. It sounds cool, huh? So join me! If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio desde la selva amazónica, considerada el bosque tropical más extenso del mundo. Viajando en avión estamos a 3 horas y 30 minutos de Bogotá, en Colombia. Hoy transmitimos desde el Amazonas, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned, mi gente. The best is coming. Estén atentos, mi gente. Lo mejor está por comenzar. A veces pienso que la invitación de los holandeses a comer haring, un pez al que conocemos en los países de habla hispana como arenque, es como una de esas pruebas casi imposibles de superar que te piden para entrar en una fraternidad universitaria. Y aunque te preguntarás, ¿qué tan difícil puede ser comer un pez? Hay un pequeño detalle que olvidé decirte. En los Países Bajos comen el arenque crudo. Sí, señor, crudo. Hoy puede ser un día memorable. Veamos si es memorable o no. Aquí estoy enfrente de este pescado crudo. No es sushi, obviamente, que es lo único de pescado crudo que he comido en mi vida. Es una tradición en Holanda comer este pescado que es el haring, le dicen acá. Creo que nosotros lo hemos comido mucho en la costa, lo llamamos arenque, pero lógicamente lo comemos cocinado, ¿sí? Es una tradición, tanto que en La Haya, en la capital de La Haya, tienen un monumento con el haring. Entonces voy a ver cómo me va con el haring. Soy un viajero experimentado que le encanta probar cosas nuevas. Veamos cómo me va con el haring. No iba a venir aquí a Holanda por segunda vez y no probar esto. También tenía que probarlo. Así que voy a probarlo de la manera tradicional, que es esta, ¿sí? Como se come en la calle, y después lo voy a poner acá en el pan, que es la otra manera en la que también se come. Veamos qué pasa. Es como sushi. Aquí están mis suegros que se están riendo de mí. Muéstralos. Están burlándose de mí los dos, porque ellos tenían, ahora están serios, pero estaban burlándose de mí. Porque pensaban que iba a ser como más chocante la experiencia, pero la verdad no. De hecho voy para una segunda prueba. Y vamos a hacerlo ahora de la otra manera, que es con mantequilla. Se pone en el pan y se pone pepinillo, que a mí me encanta, pepinillo, y se pone también cebolla cruda. ¿Sí? Ok. Un poquito más de pepinillo. Y vamos a la segunda prueba. Vamos a partir este por aquí. A ver qué tal.
Me gusta de las dos formas. De hecho, creo que me gusta más cuando me lo como sin el pepinillo y la cebolla. Bueno, espero que cuando vengan a Holanda también hagan lo mismo, que experimenten, que disfruten de una experiencia nueva como es la de comer pescado crudo. No en sushi, pero sí en haring, este arenque delicioso que se consigue acá en Holanda. Sabía que no iba a ser la última cosa rara que iba a comer en la vida. Después de cruzar el Atlántico, recorriendo 9.922 kilómetros para llegar al Amazonas en Colombia, otro plato exótico me esperaba, el mojojoy. ¿Y qué tiene de especial el mojojoy? Lo primero que debo explicar es que el mojojoy es un gusano que mide entre 5 y 7 centímetros. Se alimenta de las palmeras que abundan en la selva del Amazonas. Algunas personas los comen vivos. El gusano que estaba servido en mi plato esa calurosa tarde de octubre, por suerte para mí, estaba cocinado. Ya probé el pescado crudo en Holanda. Vamos a ver qué tal me va con este gusano amazónico, que tengo un poquito de miedo, honestamente. A ver. Ya casi se acaba. Bueno, la primera vez que como gusano en toda mi vida. Todo lo que hace uno por una clase de español. No está mal, ¿no? Pero es impresionante cuando lo estás comiendo y sabes que te estás comiendo un gusano. Eso es lo más tremendo. Sabía que no iba a ser la última cosa rara que iba a comer en la vida. 2 días después, ya en San Martín, un pequeño pueblo de la tribu indígena Ticuna, los anfitriones de Casa Gregorio, el hostal donde nos estábamos quedando, nos invitaron a pescar en el río Amacuyacu, uno de los miles de afluentes que confluyen en el río más largo del mundo. Por cierto, la palabra Amacuyacu, traducido del dialecto ticuna al español, traduce río de las hamacas. Muy bien, nos dividimos en 2 grupos de pesca. En mi equipo no contamos con suerte. Salimos con un sol radiante, pero de un momento a otro empezó a caer un aguacero y lo único que pudimos pescar, entre comillas, fueron algunas ramas que habían caído al río gracias al viento y la lluvia. El otro equipo de pesca estaba compuesto por un solo integrante, José, un líder indígena que conoce el Amazonas al dedillo. Él tuvo más suerte y pescó mi cena. ¿Adivinen qué? Una piraña. Imagino que han escuchado algo sobre las pirañas, ¿cierto? Esos peces que las películas de Hollywood han hecho famosos por comerse a todos los que se atreven a nadar en el río Amazonas. Muy bien, eso que están viendo allí parece un pez normal, común y corriente, de Colombia, sí, ¿cierto? Pero si vieron esos dientecitos, les informo que eso es una piraña. Como estoy en el Amazonas, no pensé que iba a probar este plato acá. La verdad que es una sorpresa para mí, pero sí, lo voy a comer, lo voy a probar. Si quieren ver mi plato de haring, mojojoy o piraña, estoy compartiendo videos y fotos en mis plataformas y redes. Por favor, visiten mi página www.learnspanishwithanativespeaker.com, www.learnspanishwithanativespeaker.com, y allí podrán entrar también a mi canal de YouTube, Alex Learn Spanish with a Native Speaker, y al blog. También encontrarán en mi cuenta de Instagram mucho material, mucho contenido. Mi cuenta de Instagram es @AlexTurn de Magic On,
y mi fanpage de Facebook Learn Spanish with a Native Speaker y también mi cuenta de Patreon o Patreon en español, en donde podrás apoyarme con pequeñas donaciones para que pueda seguir comiendo pirañas y gusanos. No, mentiras, es una broma. Para que pueda seguir haciendo este tipo de contenidos educativos de enseñanza del idioma español. Bueno, la variedad de platos exóticos es abundante en el territorio amazónico. Pude probar frutas que jamás había comido en Colombia o en cualquier otro país de los que he visitado en el mundo. Para hacerle frente al calor que hace allá en el Amazonas, comí por primera vez helados y jugos de arazá, copoazú, aguaje y caimo. Hay tanta diversidad de frutas que incluso algunas de ellas, como la granadilla y la banana, tienen su propia variedad en el Amazonas. Respecto al español que se habla en esta zona de Colombia, tengo que decir que es muy claro y rico en vocabulario. Además, en la región amazónica hay 400 grupos de indígenas que hablan 300 idiomas diferentes, aunque todos los dialectos comparten algo en común, y es la estrecha forma en que se relacionan con la naturaleza. Y es común escuchar a diario diversas historias y mitos indígenas que giran alrededor de los ríos, los peces, las aves y los árboles. Y hablando de árboles, durante los recorridos que hicimos en la selva, tuve la oportunidad de hablar con Johan, quien también es integrante de la etnia ticuna. Tuvimos una corta charla enfrente de uno de los árboles más imponentes de la jungla. Hablamos del idioma español y también nos enseñó un poquito de su lengua indígena. Y para este programa, para este podcast, tengo un invitado especial. Es un hablante nativo de español, pero especial porque estoy haciendo este recorrido por el Amazonas y justamente me encuentro rodeado de la selva amazónica, en medio de todo lo que se puede ver acá en el Amazonas, la naturaleza, los pájaros, los peces. Y me acompaña, como les dije ya, un invitado especial, Johan. Johan hace parte de la comunidad ticuna, de la etnia ticuna en la región amazónica de Colombia. Johan, quería que compartieras con los oyentes del podcast unas palabras y quiero empezar con una pregunta relacionada con la lengua, porque este podcast es sobre el idioma español. ¿Cuál es la lengua que ustedes hablan acá en la región amazónica, tu etnia, además del español? ¿Cómo se llama? El lenguaje que nosotros hablamos acá es el ticuna, que es muy diferente al español. Se maneja mucho de los acentos y le voy a enseñar un poco más de lo que siempre enseñamos a los visitantes, que son los saludos y cómo se despide y también la bienvenida. ¿Y cómo se despide y cómo se da la bienvenida en el lenguaje ticuna, en el dialecto ticuna? ¿Cómo sería, por ejemplo, es un gusto estar con ustedes? ¿Cómo dirías eso? En mi dialecto se dice se está en el pema Muy fácil. Creo que voy a intentar aprender tu dialecto, ¿sí? Sí. Pero me va a tomar como unos 4, 5, 6, 7, 8 años, porque la verdad es complicadito, ¿no? Me parece que es un poquito más difícil que el español. Sí, es verdad, es un poco complicado, se necesita mucho tiempo para poder aprender este lenguaje. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo es ese proceso de aprendizaje de dos lenguas acá en la región amazónica? Porque hablas perfectamente español. ¿Cómo es ese proceso cuando ustedes son niños? ¿Cómo hacen sus padres para que aprendan los dos lenguajes al tiempo? Pues nosotros, los padres nos enseñan en la casa, nos hablamos los dos
lenguaje del español y el ticuna. En mi caso, mi padre no habla el ticuna, él habla más con nosotros el español y en parte de mi mamá sí hablaba mucho el ticuna. Entonces, también en la escuela nos enseñan los dos lenguajes que nosotros, por eso hablamos los dos, el español y el ticuna. Pero ustedes no tienen libros de gramática para aprender ticuna, ¿no es cierto? No. ¿Cómo aprenden ustedes? Todos nosotros lo que hablamos y aprendemos y lo que decimos lo aprendemos oralmente y gracias a los abuelos que ellos nos enseñan cómo decir y cómo se llama cada objeto y todo es oral. Muy bien, perfecto. Eso es lo que yo hago en mi podcast. Yo en mi podcast le enseño a las personas español describiendo el contexto donde me encuentro. Como ahora, por ejemplo, estamos aquí enfrente de un árbol grandísimo. ¿Cómo se llama este árbol que tiene unas raíces inmensas? Y yo miro hacia arriba y la verdad pierdo la noción de cuántos metros de alto puede tener este árbol. ¿Cómo se llama este árbol y más o menos cuál es la altura que toma este árbol? El árbol que está justo aquí al frente de nosotros se llama Capinuri. Muchos lo conocen como el árbol grosero y en este caso el árbol puede tener aproximadamente unos 40 metros de altura. ¿Y por qué le dicen árbol grosero? Es porque algunas partes de las ramas que el árbol tienen la parte como la parte íntima del hombre. Y es cierto, sí, ya ahorita Johan me mostró una rama de las que cae del árbol y la terminación de la rama parece un pene. Exactamente, parece mentira, pero así es. Entonces por eso le llaman árbol grosero. La palabra grosero en español tiene principalmente la acepción de referirse a una persona que repele a otras personas, a una persona que no es agradable con las otras personas, a una persona que puede ser maleducada con otras personas, que puede ser ruda con otras personas. Eso es ser grosero. Bueno, muy bien. Johan, unas palabras finales, la despedida, ¿cómo sería en ticuna? ¿Cómo te despides de los oyentes de mi podcast? Primero, por favor, dilo en ticuna y después me haces la traducción al español. Moeche, acorega, ni chaga pere inega. Moeche da corito entrevistando que no que me apinguega me hay picaga ñuña que no manango amazona va si moeche ni chauga pere inega. Muchas gracias por escucharme y agradezco aquí al señor Alexander que me está entrevistando. Le doy muchas gracias y que por medio de él pueden llegar acá a conocer acá la selva amazónica. Muchísimas gracias, Johan. Al final no tenías que hacer la traducción porque entendí todo lo que dijiste en ticuna perfectamente. Pero muchas gracias por hacer la traducción para los oyentes que ellos sí no entienden. Entonces, mentira, yo tampoco entendí nada. Igual la invitación que hace Johan es una invitación muy bonita para todos ustedes. De verdad, vengan a conocer el Amazonas. Estoy en la sección, en la parte del Amazonas de Colombia, ¿sí? Acabamos de atravesar el río Amazonas, un buen tramo. Viajamos desde Leticia a esta zona del Amazonas que se llama Puerto Nariño y recorrimos todavía unos kilómetros más en lancha para llegar a este sector donde estamos viendo este árbol tan majestuoso. Así que la invitación es para que conozcan todo esto que hay acá en el Amazonas y para que por favor cuidemos la naturaleza. Muy bien, desde aquí me despido, desde aquí termino el podcast el día de hoy y como dice mi eslogan, uno de mis eslogans en el podcast, hoy transmitimos desde el Amazonas, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them. The Amazon is considered the lung of the world.
And this podcast is considered the best tool in the planet for you to speak Spanish fluently. Only if you listen to each episode as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.